Hola a todos, sean bienvenidos a la primera clase de este curso taller de iniciación a la producción musical. Como pueden ver aquí este, podemos usar diferentes tipos de software para aprender todo lo relacionado con la producción musical. Obviamente es un taller introductorio, por lo que vamos a utilizar herramientas muy básicas, pero que nos van a ayudar a entender todo este concepto. Ahora, lo primero que quiero hacer es, bueno, decirles que vamos a ver en esta clase eh, los materiales que vamos a utilizar, los programas que vamos a utilizar y vamos a ver las cualidades del sonido, pero también es muy importante que ustedes me digan cuál es la finalidad por la cual ustedes se inscribieron a este curso, cuáles son las cosas que les gustaría aprender y sobre todo para qué les gustaría aprender esto, ya que en el mundo de la música y la producción pues se pueden hacer cosas pues muy diversas, por lo que sí es importante que ustedes como alumnos me informen qué es lo que quieren aprender. Además, vamos a estar utilizando un par de software, de programas de software que pues están hechos precisamente para dos tipos de público distintos, ¿no? En primer lugar, no tenemos este software, bueno, estas dos versiones son software gratuito, tienen sus versiones gratuitas y tienen algunas versiones de paga, pero la versión gratuita nos va a servir para la finalidad del curso en ambos casos. La primera va a ser esta plataforma que se llama flat.io y la segunda va a ser esta otra que se llama signal.versel.app, que pues igual es otro editor MIDI, ambos son editores MIDI, pero la diferencia es que, por ejemplo, Flat.io es muy parecido a MuseScore, que también es gratuito, pero este es completamente en línea, por lo cual no van a necesitar ni siquiera traer una memoria a la clase para poder utilizarlo. Bueno, les comentaba de estos dos programas porque, como pueden ver aquí, el primero, Flat.io, es mucho más enfocado en partitura, es más un editor de partitura y nos va a ayudar de todas maneras a sacar archivos MIDI de aquí con los cuales vamos a poder trabajar en un DAW más profesional, pero también este otro programa de signalversel.app nos va a ayudar a entender muchos otros conceptos y es un poco más parecido a pues el software musical como más conocido que podría ser Reaper o Pro Tools o Fruity Loops o cualquiera de estos. Y este es mucho más enfocado a la producción, es un poco más visual y es un poco más fácil desde mi perspectiva para gente que no tiene ningún conocimiento teórico musical. En cambio, esta otra plataforma de Flat.io, pues les va a servir sobre todo a aquellas personas que o quieran aprender lenguaje musical, pues tal cual como se ve en las escuelas de música como el conservatorio o en Bellas Artes, y que quieran aprender a escribir partituras, que quieran aprender a componer, que quieran aprender armonía, o sea, cosas no, no tanto de producción en sí, sino de composición musical, de teoría musical, de armonía, de contrapunto, todo eso. Este es un software que me parece que es mucho más adecuado y es por eso que vamos a estar utilizando estos dos. Ambos, como ya les dije, pues son completamente gratuitos y, y no necesitan, bueno, en el caso de Flatdio lo único que necesitan es abrir una cuenta con su correo electrónico, pero en el caso de Signal Vercel se puede usar sin siquiera abrir una cuenta. Simplemente se abre la página y se comienza a usar. No te piden absolutamente nada, ni siquiera un correo electrónico, nada. Ahora, la otra cuestión es que si ustedes van a tomar el taller presencial, es decir, si van a venir al Faro a tomar este taller, lo único que van a necesitar va a ser unos audífonos, ya que no solo las computadoras no cuentan con las bocinas de salida de audio, sino que es mucho mejor que traigan sus propios audífonos porque pues vamos a hacer varios, hay muchas computadoras ahí y pues ni modo de estar sonando todos a la vez. Ahora, lo que sí les recomendaría si está dentro de sus posibilidades, es que sus audífonos sean de diadema, de los que van sobre los oídos, que no sean de chicharito, porque vamos a estar aproximadamente 2 horas con ellos puestos. Bueno, eso sí, tienen que tener cable, los audífonos. Y los audífonos de chicharo pueden obstruir la ventilación del conducto auditivo y pueden provocar, la cosa más ligera que podría pasar es la sudoración, el acúmulo de cerumen, pero esto en repetidas ocasiones, o sea, si ustedes mantienen un uso constante de este tipo de audífonos, pues pueden llegar a generar una infección
en los oídos, por lo cual pues no es muy recomendable para estarlos utilizando mucho tiempo, y por eso yo les recomiendo que si pueden traigan unos audífonos de diadema o de los que se utilizan sobre las orejas, que no vayan dentro del oído. Si van a tomar el curso en línea, pues sí van a necesitar su computadora, celular o tablet con acceso a internet. Como ya les dije, estos dos programas se utilizan en línea a través del navegador, y si ustedes tienen una tablet, una computadora o un celular con navegador web, van a poder tomar el curso. Ahora, el material didáctico va a estar disponible en, en el Drive del correo electrónico que les voy pues, a mandar cuando se inscriban. Y en el caso de las clases online, pues vamos a tener el chat yo creo que puede ser el de WhatsApp, o depende por qué plataforma lo vayan a estar tomando. Pueden tomarlo también diferido en Patreon, que pues va a estar ahí disponible todas las clases. Y pues creo que en general esto sería todo, por lo que podríamos proceder a ver el temario. El temario, en cuestión generales, pues vamos a ver principalmente qué es lo que caracteriza a los sonidos musicales, y para eso vamos a ver las propiedades del sonido, que son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Posteriormente vamos a ver qué necesitamos plasmar en la partitura. Como ya les dije, vamos a estar utilizando este software de edición musical, que es un editor de partituras, pero lo que vamos a aprender sobre él nos va a servir para todos los demás softwares de música, ya sean estos sencillos o los más profesionales, porque los elementos de la música siempre son los mismos, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Cuando nosotros estemos haciendo música, pues vamos a tener que utilizar estos elementos de la música y entenderlos en su forma académica y en forma práctica con el software, pues nos va a facilitar todo el trabajo. Así que una vez que ya tenemos entendido las características de los sonidos y lo que necesitamos plasmar en la partitura, vamos a ver qué necesitamos aprender para escribir música, que es básicamente el lenguaje musical, el nombre de las notas, el tradicional y el americano, las figuras rítmicas, pues las divisiones de las figuras rítmicas, los pentagramas, las claves de sol y de fa, las alteraciones que tienen que ver con las escalas, las armaduras, la armonía, los compases, que pues tienen que ver con cierto estilo musical y carácter de la música, algunos signos que vamos a estar viendo que afectan la duración, las dinámicas o los volúmenes, la expresión musical, indicadores metronómicos que tienen que ver con la velocidad y básicamente con la velocidad, el carácter, que ahí ya nos meteremos un poquito más en armonía, porque vamos a ver tipos de progresiones armónicas que nos van a permitir darle cierto carácter a nuestra música, y pues figuras rítmicas que no son muy usuales, que se conocen como figuras rítmicas irregulares. Pues este sería el temario a grandes rasgos, y por último, pues entraríamos ya en materia. En, en esta primera clase, pues como ya les dije, vamos a ver las propiedades del sonido. La primera propiedad del sonido que vamos a ver es la altura o entonación. Esta propiedad del sonido es aquella que nos permite distinguir los sonidos graves de los sonidos agudos, y depende del número de vibraciones por segundo, o sea, de los hertz. Si ustedes han oído hablar de los hertz, pues es una medida que mide el número de vibraciones por segundo que tiene una onda, en este caso sonora, y les voy a poner un ejemplo aquí visual. Aquí tenemos pues un diagrama de una onda cuya frecuencia son 110 Hz por segundo. Aquí está representada con una línea azul arriba a la izquierda, y como pueden ver aquí, la siguiente onda, longitud de onda, es de 220 Hz. Si se dan cuenta, 110 Hz es la mitad de 220. En música, estas frecuencias se van a escuchar de esta manera. Bueno, este sería aquí. Justo esta frecuencia es 110 Hz. Y bueno, si ustedes ya identificaron qué nota es la nota La. En la escala estadounidense está dentro el La de 110 Hz, está dentro de la octava 2, el índice 2, pero en el índice mexicano es 3. Esa es una pequeña diferencia que tienen que tener en cuenta al momento de estar trabajando con músicos
academia o músicos líricos, porque luego se presta a confusiones. Bueno, em, por ejemplo, el 220 Hz es este, también es un La. Este es el A110, este es el A220. Ahora, vamos a ver la otra onda que son 440 Hz. Y esos 440 son, voy a hacer un poco más pequeño esto, y esos 440 Hz son aquí. Aquí son 110 Hz, aquí son 220, aquí son 440 como ya les había dicho, y aquí este otro La de la siguiente octava, pues sería obviamente 880. Ahora, ¿por qué estas frecuencias se duplican? ¿No? Porque este La 220 y este otro La son 440. Bueno, pues si alguna vez han escuchado que la música son matemáticas, pues están en todo lo correcto. O sea, tenemos ambos casos, ¿no? O sea, la música sí puede ser abstracta y puede ser inspiración, pero siempre está sujeta a reglas matemáticas porque estamos trabajando con sonido y tiempo. Entonces, la física y las matemáticas nos van a servir de mucho y entender este tipo de cosas como que, por ejemplo, las octavas son el doble de frecuencia, nos va a servir para entender también las consonancias y las disonancias. Es decir, cuando nosotros tenemos dos sonidos que suenan bien juntos, escuchemos cómo suenan estos dos juntos, es básicamente como si escucháramos casi el mismo sonido, ¿no? Suenan muy consonantes, es decir, suenan bien juntas. Y en cambio, si tuviéramos muy cerquita las frecuencias una de otra, van a sonar disonantes. Y esto tiene que ver con las matemáticas, como digamos que la onda que está a la octava, es decir, que es el doble de la otra, matemáticamente es compatible, es divisible y bueno, se puede decir que es la misma onda duplicada, ¿no? Suenan al mismo tiempo, por lo cual sus crestas, vamos a ver aquí, sus crestas van a ser por cada una de estas, del 110, de 220 van a ser 2. Aquí van a ser 4 y aquí van a ser 8. Es decir, son múltiplos. Y cuando tenemos las frecuencias muy cercas una de otra, no vamos a tener aquí esta simetría, ¿no? Esta consonancia. Por eso se oye disonante. En esta cualidad del sonido, que es la altura o la entonación, pues no solo nos va a permitir saber cuáles son más graves y más agudas, sino que, por ejemplo, aquí en este software que es el de la partitura, que es el Flat.io, vamos a tener estas figuras. Fíjense, aquí, bueno, para los que más o menos sepan un poco de música, esto es un pentagrama y sobre el pentagrama se escriben las notas. Estas figuras son figuras rítmicas y la altura, la propiedad que estamos viendo ahora, la altura o entonación, se da dependiendo qué tan arriba o qué tan abajo estén estas figuras en la partitura. Por ejemplo, aquí, escuchar solamente a la soprano, que es esta línea melódica de aquí arriba, y escuchen cómo entre más arriba la figura está, es más agudo el sonido, y entre más abajo está, como por acá, es más grave. ¿Me vieron? Y lo mismo para la siguiente frase. Es decir, que en una partitura vamos a tener los sonidos graves en la parte de abajo del pentagrama y los sonidos agudos en la parte de arriba. Aquí, pues como ya lo vieron, igual, ¿no? Tenemos este piano en forma vertical, los sonidos graves van a estar abajo y los sonidos agudos van a estar arriba. Ahora, a mayor número de vibraciones, el sonido va a ser más agudo, que es lo que habíamos estado viendo en este diagrama. Este 110 Hz, pues es un La grave, y este 880 Hz es un La agudo. Ahora, la siguiente propiedad del sonido que vamos a ver es la duración. La duración, como su nombre lo indica, pues
es lo que hace que podamos distinguir los sonidos largos de los sonidos cortos. En el caso de este editor, por ejemplo, ya ustedes lo vieron, como estas figuritas rítmicas son cortas, incluso, bueno, el espacio que hay aquí, que estos como cajoncitos se llaman compases. En un compás, como en este caso de 4/4, que ya más adelante se los voy a explicar, caben estas 4 figuras rítmicas y estas 4 figuras rítmicas duran lo mismo que esta otra. Entonces, quiere decir que estas figuras rítmicas son más cortas que esta. Aquí podemos distinguir la duración con estas figuras rítmicas. Aquí arriba se encuentran las figuras rítmicas. Son varias, las vamos a ver después, pero por ahora solamente vamos a ver esta que se llama negra, que son estas que están aquí en este compás, y esta que se llama redonda, que es la que está en el compás siguiente. Y escuchen cómo las negras son más cortas que la redonda. Y en el caso del piano roll, que es esta forma de representar los sonidos con el teclado aquí vertical y la cuadrícula a la derecha, la duración también la vamos a poder cambiar. Aquí, o sea, es literal, entre más corto esté la nota, va a durar menos. Y entre más larga esté, vamos a escribir aquí otra cosa. Lo mismo, vamos a escribir lo mismo que está en el ejemplo anterior. Perdón. Sol, la, si, sol, do. Vamos a escribir eso acá. Serían... Y queda igual que en el ejemplo anterior. Si se dan cuenta cómo duran menos estas figuras que esta, es precisamente esta propiedad del sonido que se llama duración. Ahora, sigue la intensidad o fuerza. La intensidad o fuerza es aquella que nos permite distinguir entre volúmenes, entre los sonidos fuertes y los sonidos suaves. Esta intensidad de fuerza depende de la amplitud de la onda sonora y puede medirse en decibeles. Ahora, hay que ser muy, muy claros y no confundir la frecuencia de las ondas, es decir, esto que ya habíamos visto, que tiene que ver con la entonación o la altura de los sonidos, con la amplitud. Por ejemplo, aquí en este diagrama podemos ver cómo al principio del lado izquierdo la onda es como, pues vamos a ponerle el término de bajita, ¿no? Es chaparrita. La distancia que hay entre la línea de en medio, que está aquí, que está un poco tenue, y la cresta de la onda, del lado izquierdo es poca y del lado derecho es mucha. Entonces, esto va a ser un indicador de volumen. Si la distancia del centro a la cresta es poca, va a ser poco el volumen. Y si la distancia del centro a la cresta es mucha, pues va a ser mucho el volumen. Y esto no tiene nada que ver con la frecuencia de onda. O sea, pueden ser la misma cantidad de ondas en un segundo, pero lo que va a modificarse va a ser la amplitud. Y el nivel de ruido se mide en decibeles, como ya les había contado. Por ejemplo, el silencio en esta escala de los decibelios, pues es 0. Imagínense que están de noche en un lugar muy silencioso y no se escucha absolutamente nada más que unas pisadas. Pues esas pisadas están a 10 decibelios. El viento en los árboles está a 20 decibelios. Una conversación en voz baja está a 30. Una biblioteca está a 40. Un despacho está a 50. Una conversación de persona a persona normal, sin estar gritando, puede llegar a los 60 decibeles. El tráfico de la ciudad es a 80. Y bueno, hasta los 90, 90 y tantos decibeles se considera que es soportable. Después de los 100 decibeles ya se recomienda usar protección auditiva y se recomienda no exponerse a ese tipo de sonidos. Sin embargo, pues las motocicletas con los escapes ruidosos, ya saben que esa gente tiene como un trauma por no pasar desapercibidos, puede llegar a dañar levemente nuestros oídos. Y los conciertos de rock, que la gente va por su propio gusto, también pueden dañar los oídos. Así que, bueno, yo sí he visto en muchos videos que cuando llevan niños a los conciertos de rock sí les ponen protección auditiva, y eso está muy bien porque entre más pequeños somos, tenemos mucho mayor capacidad de captar sonidos agudos y
conforme va pasando el tiempo, precisamente por la exposición a todos estos altos decibeles, vamos perdiendo capacidad de escuchar los sonidos agudos. Entonces hay varios test en internet que son muy interesantes, que obviamente se tienen que escuchar con unas buenas bocinas o con unos buenos audífonos que puedan reproducir esas frecuencias, y nos permite saber hasta qué frecuencia aún logramos escuchar. Y bueno, pues los decibeles ya de 150 a 200 ya causan daño al oído. Entonces cuídense mucho, si van a traer los audífonos, pues igual no los traigan muy fuertes porque sí se pierde capacidad auditiva, ¿eh? Ahora, ya que vimos esto de los decibeles, aquí en la partitura, bueno, también hay formas de representar, no en escala de decibeles, sino de una forma más genérica. Son dinámicas, se les llama aquí matices, y se utilizan estas letras para definirlos, ¿no? Desde el pianísimo, que es algo muy suavecito, hasta el fortísimo. Pero claro, esto es una escala relativa, no está en decibeles, como les repito, porque pues no es lo mismo tocar en la calle, en público, que tocar en una sala de conciertos tratada acústicamente, ¿no? Y en el caso del software que pues es digital, tenemos otro tipo de escalas. Aquí en nuestro piano roll tenemos todas nuestras notas, y con esta cualidad que se llama velocity, que la vamos a encontrar en todos los DAWs, vamos a poder modificar el volumen de cada una de las notas. Esto también es una capacidad que se puede poner cuando uno tiene un controlador MIDI, por ejemplo un teclado MIDI, y toca. Humanamente no tocamos todas las notas con la misma fuerza. Y digamos que esta característica del velocity incluso se puede automatizar o se puede simular para que no suene completamente cuadrado y parezca que sí es alguien quien está tocando las notas que podemos escribir aquí, o en el caso de que nosotros seamos quienes estamos interpretando la pieza musical con el teclado, pues se va a marcar en este velocity la diferencia de presión que hicimos en cada una de las teclas, y esto se puede modificar manualmente o en el momento que se está tocando. Ahora, esto es para cada una de las notas, como ya les dije, y el volumen general de la pista se puede encontrar en otro lado. Aquí, por ejemplo, en este software está acá de este lado. Y este volumen, si lo modificamos, va a cambiar, pero va a dejar, digamos que la relación em, entre las notas suaves o fuertes que ya tenemos aquí, la relación va a ser la misma. Todo va a moverse a una escala, digamos que paralelamente, ¿no? O sea, va a dejar el mismo espacio de volumen entre una y otra, simplemente el volumen general es el que va a cambiar. Esto, como ya les dije, en digital, pues no se mide en decibeles, decibeles de presión sonora, se mide de otra forma. Y les voy a pasar esta imagen que es mi mezclador de audio del programa con el cual yo estoy grabando el video. Y si pueden ver aquí, sí tiene la marca de decibeles, pero en audio digital los decibeles se miden en una escala que se llama decibeles a escala completa y se miden en números negativos. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí hasta abajo, tengo una marca que es de menos 60 decibeles, y la altura máxima que puedo yo lograr en un entorno digital es 0. Aquí cuando la señal llega a 0 ya tendríamos distorsión del sonido, de nuestra señal de sonido. Si se dan cuenta, aquí mi voz no pasa del amarillo, está variando entre el verde y el amarillo, por lo cual se supone que está la señal equilibrada y se puede trabajar con ella. Mientras no llegue al rojo, no hay riesgo de que haya saturación o de que haya, pues, distorsión. Am, bueno, una vez explicado esto, nos vamos a la última característica del sonido que vamos a ver en esta clase, y es el timbre. El timbre es lo que nos permite distinguir un instrumento de otro, pero también las personas, los humanos, tenemos la capacidad de... mm, bueno, supongo que conocen los imitadores, ¿no? Nosotros podemos saber qué persona es con solo escuchar su voz. Y esto pues lo sabemos todos empíricamente. No hablamos todos igual, todos tenemos cierto timbre característico, y eso es lo que nos distingue. En el caso del software musical, por ejemplo, todos estos que están hechos con sintetizadores, que es MIDI, son
representaciones de sonidos reales, o sea, son como recreaciones digitales de un instrumento real, pues también tenemos variaciones, ¿no? Miren, vamos a agregar aquí otro instrumento, pero vamos a cambiarle el timbre. Ya no vamos a usar el timbre del piano acústico, vamos a ponerle el honky tonk. Y vamos a poner las mismas notas que tenemos acá del piano. Y vamos a escucharlo junto para que notemos la diferencia. Primero va a sonar nuestro canal 1, que es el que tiene el timbre del piano acústico, y después va a sonar esta parte que está en gris, porque no está seleccionada, el honky tonk. Suena distinto. A ver, aquí tengo una nota de más. Suena distinto y precisamente lo que suena distinto es el timbre. El timbre nos permite diferenciar si es un piano acústico, si es un piano eléctrico, si es un violín, si es un cello, si es una trompeta. Todo esto tiene que ver con el timbre porque pueden estar tocando la misma nota a la misma altura, con la misma frecuencia, al mismo volumen, pero podemos distinguir qué instrumento es, ¿no? Entonces esa es otra cualidad importante a tener en cuenta a la hora de producir música. Y pues bueno, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya abierto un poco más el panorama y pues les repito, eh, necesito que ustedes tengan retroalimentación conmigo para saber qué es lo que esperan de este curso, porque ahorita vimos solamente teoría y lo vamos a estar utilizando en el software, pero sí es importante que me digan qué es lo que quieren hacer para enfocarnos más en ciertas cuestiones prácticas, sobre todo, porque la teoría siempre va a ser la misma. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Es lo importante, para lo cual estamos aquí, ¿no? Pero bueno, entonces esto ha sido todo. Espero que se la pasen bien, hagan sus tareas, revisen su material didáctico, revisen el programa y el temario, pues, para que sepan mañana la próxima clase qué es lo que vamos a ver. Y pues si tienen dudas, traigan de una vez sus dudas y las veamos. De todas maneras, me pueden escribir en el transcurso de la semana sus dudas y yo las voy a preparar para la siguiente clase o incluso puedo, si me da tiempo, les hago unas capsulitas pequeñas donde yo les resuelva sus dudas y esas las voy a subir a las redes sociales del Instituto Mexicano de Fonometrografía. Así que, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase y no se olviden de suscribirse a las redes sociales y si no se han inscrito al taller pero tienen ganas de hacerlo, pues como les dije, ¿no? Pueden tomarlo en línea o pueden tomarlo diferido en el Patreon, ahí van a estar todas las clases. Y que pues eso es todo por hoy, nos vemos.